Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Esta es su pastora y amiga, Keila Torres García, que hoy nos estamos reuniendo para continuar con nuestras clases del funcionamiento del reino de Dios. Y le pido disculpas porque varios domingos no pude estar presente. Primero pues tuve visita y segundo pues no me sentía bien de salud, pero aquí estamos un domingo más y hoy nosotros vamos a estar hablando acerca del lenguaje que nosotros como hijos de Dios tenemos, y cuando hablamos de lenguaje vamos a estar hablando de lo que nosotros manifestamos, sea con nuestra boca o también con nuestro cuerpo, con nuestras actitudes, porque es un lenguaje completo el que nosotros manifestamos aun cuando no emitimos ninguna palabra. Así que vamos a estar orando, dándole gracias al Señor, y luego vamos a continuar con nuestra clase de hoy, el lenguaje del reino, parte 1. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos un día más para estudiar tu palabra. Te damos gracias por este día, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor que nos alcanza y nos cubre. Te doy gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, y te doy gracias porque tu palabra, Señor mi Dios, nos instruye, nos enseña, oh Padre Santo, nos redarguye, oh Dios, y te pedimos en esta hermosa mañana que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver claramente, para que podamos entender, para que la palabra que sale de tu boca, Señor mi Dios, se haga rema en nosotros, traiga revelación, oh Padre Santo, y no solamente sea como una orden o una directriz, sino, Señor mi Dios, que sea la que nos regule, que sea, Señor, la que nos transforme, que sea, oh Dios, la que nos llene y nos restaure de tal manera que podamos andar como Jesucristo, que podamos ser imitadores de Él, oh Señor, que tengamos el mismo sentir, como dice tu palabra, que hubo en Cristo, andando, hablando, pensando, Señor mi Dios, y actuando como Él lo hizo mientras estuvo caminando como un hombre aquí en la tierra, que nosotros podamos alcanzar esa estatura de Cristo, Señor mi Dios, que solamente el Espíritu Santo lo puede obrar en nosotros, y es tu palabra la que trae esa transformación en nuestra vida, y te pedimos que así sea en esta mañana. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a continuar con el tema, el lenguaje del reino. Esta es la parte 1. Vamos a terminarlo en la próxima clase porque es mucho y no queremos extendernos más del tiempo que quisiéramos. Así que para introducir acerca del lenguaje del reino, tenemos que hablar de 3 definiciones: qué es lenguaje, qué es lengua y qué es habla. Sabemos que todo el mundo conoce esos términos, que desde pequeños estamos trabajando con ellos, pero es importante que para poder hablar en esta mañana acerca del lenguaje del reino de Dios, nosotros tengamos muy claro lo que son estos 3 términos o conceptos. Primeramente, el lenguaje se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos para comunicarse. Puede ser por gestos, puede ser por señas, puede ser por signos gráficos, escritura, lingüísticos, aún escribiendo y también dibujando nos podemos comunicar, y eso se llama lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tenemos de comunicarnos, pero también está lo que es lengua o idioma, y esto es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una comunidad humana. Por eso es que un país tiene un idioma y entre ellos se entienden, otro país tiene otro idioma y entre ellos se entienden. Pero cuando nosotros nos vamos a comunicar con una persona que no conocemos su idioma, no lo entendemos, pues no logramos tener comunicación. No nos podemos comunicar, que es lo que se refiere al lenguaje, es la capacidad que tenemos para comunicarnos. Pero si no hablamos el mismo idioma, no nos podemos comunicar. Así que además
de la lengua, además del idioma, pues tenemos otra manera de comunicarnos. Puede ser por dibujo, puede ser por señas, puede ser por gestos. Así que nuestro lenguaje no es solamente lo que hablamos, no es solamente lo que escribimos que otros puedan leer. Así que también tenemos nuestra habla. ¿Qué hablamos? Hablamos en nuestro idioma. Por ejemplo, yo puedo hablarte en español porque ese es mi idioma, mi lengua materna. Pero al aprender otros idiomas también nos podemos comunicar en otros idiomas. Por ejemplo, hay personas que tienen su lengua materna, pero aprenden un segundo idioma y pueden así comunicarse con personas que tengan ese otro idioma, porque es el uso particular o individual que hace una persona de un idioma para poder comunicarse con otras personas del mismo idioma. Así que la lengua, el idioma de las escrituras, que es lo que es a través de las escrituras que nosotros conocemos a Dios. Vuelvo a repetirlo, es a través de las escrituras que nosotros podemos conocer a Dios. Las escrituras no fueron escritas en nuestro idioma. Fueron escritos en el hebreo antiguo, que es lo que se llama el paleo-hebreo. Las escrituras fueron escritas en paleo-hebreo y luego fueron traducidas para que nosotros pudiéramos ahora leer y podamos entender lo que dicen las escrituras. Pero nosotros tenemos una cultura diferente, un contexto histórico diferente a cuando se escribieron las escrituras. Por lo tanto, cuando nosotros leemos, es importante conocer en qué contexto histórico y conocer también en el lenguaje lo que significa cada concepto, cada término, pero en este caso en el lenguaje hebreo, porque al traducirlo nosotros podemos entender algo muy diferente cuando en nuestro concepto es totalmente diferente a lo que se dijo en ese momento. Así que tenemos que establecer que las escrituras que fueron el idioma en que fue escrito fue en hebreo y se conoce como Lashon HaKodesh, que significa la lengua sagrada. Y eso es el paleo hebreo, que fue empleada como escritura del hebreo antiguo en las regiones del Israel bíblico y de Judá. Y ha sido el vehículo para expresar el lenguaje del reino. Así que cuando nosotros vamos a describir el lenguaje del reino o a definir el lenguaje del reino, tenemos que conocer el lenguaje del paleo hebreo. Es importante entender que el lenguaje del reino puede ser expresado en cualquier idioma. Yo ahora, para poder hablarle a otra persona y para presentar o para hablar acerca de Dios, de su reino, de Jesucristo, no tengo que hablar hebreo. Yo lo puedo expresar en mi idioma. Lo que tengo que conocer son los conceptos, a qué se refieren, qué significan, en qué contexto se dijeron, para que entonces yo pueda entender qué es lo que significa en la palabra, porque hay muchas personas que agarran los textos bíblicos, los interpretan en su cultura, en su contexto, y dicen un montón de disparates que no fue lo que se estableció en las escrituras, ni fue el propósito cuando eso se escribió ahí en el texto, para que nosotros entonces podamos entender lo que quiere decir la palabra de Dios para nosotros. Así que es importante que usted entienda que el reino, el lenguaje del reino puede ser expresado en cualquier idioma. Usted se expresa en su idioma y conecta con Dios en su idioma. Usted para orar no tiene que saber hebreo. Usted habla con Dios en su idioma. ¿Por qué? Porque Dios lo colocó en ese lugar, en esa cultura, en ese idioma en el que se está hablando, y Él es el dueño de todas las lenguas. Así que si la escritura fue escrita en el hebreo antiguo, en el paleo hebreo, y para nosotros poder entender la palabra tenemos que conocer ciertos conceptos que no significan lo mismo cuando nosotros lo traducimos a nuestro idioma y a nuestra cultura y en este contexto histórico.
Eso es lo que le quiero expresar. Hay términos que son necesarios entenderlo cuando se hablaron, por qué se dijeron y qué significaban en aquel momento. Dice en Hechos, capítulo 2, versículos 4 al 11, para que usted entienda, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son todos estos galileos los que están hablando? Vuelvo otra vez. Toda la gente que estaba allí venían de diferentes lugares, tenían diferentes idiomas. Y ellos estaban desconcertados, estaban maravillados y estaban muy asombrados. Y ellos decían, pero miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro idioma, en la que hemos nacido? Ellos no hablan ese idioma. ¿Cómo ellos pueden hablar el idioma mío cuando ellos son galileos y no lo hablan? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Primero, estaban hablando en un idioma que ni ellos mismos conocían, porque era el Espíritu Santo que se derramó en ellos. Lo dice el versículo 4. Fueron llenos del Espíritu Santo y por eso comenzaron a hablar en idiomas distintos a los que ellos podían hablar. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo y eso es importante. No es lo que tú puedas saber, no es el idioma que tú puedas hablar, es el Espíritu Santo obrando a través de ti y tú siendo un instrumento útil en las manos de Dios para hacer la obra que ya Él determinó que tú ibas a hacer. Así que no es lo que yo me pueda inventar, no es lo que yo me pueda ser muy creativa, sino lo que el Espíritu Santo te mueve a hacer conforme al propósito que ya Dios determinó en ti. Y en este caso, ellos estaban hablándole a una multitud que tenían distintos idiomas, pero como el Espíritu Santo conoce cada vida, conoce cada corazón, conoce cada necesidad, fue el Espíritu Santo que se derramó en ellos y ellos empezaron a hablar acerca de las maravillas de Dios, a ser testigos de las obras de Dios, a hablar según el Espíritu Santo les daba y le ponía en la boca a ellos para hablar, que ni ellos mismos conocían el idioma. Y esto solamente lo hace el Espíritu Santo. Así que no es que tú tienes que hablar hebreo para comunicarte con Dios ni para hablar con Dios, pero sí es necesario que cuando leemos la palabra tengamos conocimiento de qué significa cada concepto que sea importante para poder entender el texto. Pero usted habla en su idioma y usted se comunica en su idioma y Dios hace como Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Así que lo que hablas, tus expresiones verbales como ciudadano del reino se deben regir por el lenguaje del reino de Dios, que son las escrituras. Cuando usted hable conforme a lo que está escrito en la palabra, y si usted no sabe, pues no hable acerca del tema. No vaya a ser que usted esté hablando cosas que no están acorde ni están alineadas con lo que la palabra establece. Y usted está enseñando algo que sea erróneo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo me lea un texto, pero yo lo tomo según mi idioma y según mi contexto histórico y lo que hablo es
algo que es un error y no es lo que la Escritura establece. Así que cuando yo voy a hablar, yo tengo que hablar conforme a lo que la Escritura establece. Y ese es nuestro lenguaje, donde quiera estemos. Y no en ciertos momentos, sino en todo tiempo. En mi casa, en la calle, en la casa del vecino, en la tienda, en el parque, en la playa, en el trabajo, en donde quiera yo vaya, mi lenguaje es el mismo y está alineado con la palabra de Dios. Y de lo que está lleno mi corazón debe ser ¿de qué? De la palabra de Dios. Y según lo que yo tengo, es lo que yo voy a hablar y es lo que yo voy a expresar. El lenguaje del reino se conoce en hebreo como emet y se traduce como verdad. La palabra del lenguaje del reino es emet, esa es la palabra, y se traduce como verdad, firmeza, certeza, confiable, fiel, seguro, integridad, rectitud y estable. Cuando se refiere a la palabra de Dios, la palabra que se usa es emet. Y eso usted lo puede buscar en el diccionario Strong en el número 571. La palabra emet. Cuando se habla de la escritura, de la palabra de Dios, o sea, el lenguaje del reino, está hablando de emet y emet significa verdad. Así que cuando se dice que hable la palabra de Dios, es que hables verdad. Es la información que sale directamente de la boca del Padre. Es un lenguaje que solo existe en el reino de los cielos y que lo diferencia de todos los demás reinos de la tierra. Así que el lenguaje del reino de Dios es la verdad. Emet, la verdad. Es confiable, es fiel, es segura, es íntegra, es recta y es firme, estable. Certeza, verdad. Jesucristo habló el lenguaje de la verdad. Toda la nación del reino debe hablar el mismo lenguaje de la verdad para que seamos diferenciados en medio de las naciones de la tierra. Nosotros tenemos que hablar la verdad. Jesucristo habló siempre la verdad. Jesucristo habló la verdad. El lenguaje de Jesucristo, mientras caminó aquí en la tierra como hombre, como ser humano, como usted y como yo, así que Él entiende cuando nosotros estamos en prueba, entiende cuando somos tentados, entiende cuando estamos débiles, entiende todo eso porque Él lo vivió y su manera de fortalecerse era llegar hasta el Padre. Se retiraba a orar, se iba al monte a orar, pasaba la noche orando para ser fortalecido, para ser instruido, para escuchar lo que salía de la boca de su Padre, para poder hablar, para poder caminar, para poder actuar y tomar decisiones que fueran las correctas conforme a su propósito, al plan de Dios en la vida de Él. Y Él decía, yo hago la obra del que me envió. Yo no hago nada que no sea que yo vea que mi Padre haga. Yo no digo nada que no sea que el Padre me haya dicho o que hable, que salga de su boca. Esa es la palabra, ese es el lenguaje del reino. La palabra que sale de la boca de Dios. Y no es contraria a esta. Esta es la palabra que sale de la boca de Dios. Y si hay alguna palabra que usted está escuchando o usted está diciendo y es contrario a lo que establece la palabra, esa no es la palabra de verdad. Esa es la palabra de error. Es mentira. Así que toda la nación del reino debe hablar el mismo lenguaje que habló Jesucristo, que es el lenguaje de la verdad. Nosotros no debemos hablar acerca de lo que Jesucristo habló. No, nosotros debemos hablar exactamente lo que Jesucristo habló. No hablar acerca de la verdad, sino hablar la verdad. Ese es el lenguaje del reino. Lo que sale de la boca de Dios. No hablar acerca de, sino hablar eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos del reino y ser diferentes a todas las demás naciones de la tierra. En Juan 8, 42 y 43 dice, Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Eso lo dijo Jesús, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa,
sino que Él me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Quién lo envió? El Padre. Él lo dijo. La obra que yo hago es la del que me envió. ¿Me envió quién? Mi Padre. Entonces, en el versículo 43 les hace una pregunta y les contesta. Le dice, ¿por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no entienden lo que digo? Y les contestó, porque no pueden oír mi palabra. ¿Escuchó? En Romanos habla acerca de eso y dice que la fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. Pero ellos estaban escuchando la palabra de Dios, ¿por qué entonces no podían oír? Porque dice, ¿por qué no entienden lo que digo? Y les contesta, porque no pueden oír mi palabra. Pero si era Jesús mismo hablando, ¿cómo es que no pueden oír su palabra? No es que a usted le hablen de esto, es que haya fe en usted. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y cuando su oído está abierto a esa palabra de Dios, la fe se deposita en usted y usted puede escuchar, usted puede entender y usted puede creer. Y esa es la diferencia. Y Jesucristo le estaba diciendo, si Dios fuera su Padre, entonces ustedes me amarían porque ustedes escucharían la palabra y tuvieran fe y creerían en mí. Pero ¿por qué no me pueden entender? Jesús le dijo, porque no pueden escuchar, porque su oído está cerrado a toda la palabra que sale de mi boca. Por lo tanto, no hay fe y no pueden creer en mí porque esto es por fe, no por lo mucho que usted se pueda esforzar por creer. Usted cree porque tiene fe. Y cuando en usted hay fe, usted puede creer. Pero por más que usted se esfuerce, por más que usted llore, por más que usted pataletee, usted no va a tener fe. Eso no es algo que se adquiere así, de esa manera. ¿Cuál es la búsqueda que usted tiene de Dios? ¿Qué es lo mucho que usted quiere conocer de Dios? ¿Cuánto usted anhela entender su palabra, escudriñar su palabra? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente hay en su corazón? Porque la palabra dice que la palabra es viva y es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Pero dice que penetra hasta las coyunturas. Dice que discierne, que entiende, que puede conocer las intenciones del corazón. Y verdaderamente Dios conoce su anhelo y Dios conoce su deseo. ¿Cuánto usted desea conocer a Dios? ¿Cuánto usted desea verdaderamente amar a Dios? Entonces Dios se le va a revelar. Dice la palabra también que si un padre es bueno con sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial va a ser bueno con nosotros. Y si le pedimos su Espíritu Santo, yo anhelo tu Espíritu Santo. Yo anhelo que tú te me reveles. Yo te quiero conocer, pero que sea de verdad, con intención, con verdad. Él lo va a hacer. Dice, cuánto más nuestro Padre Celestial le va a dar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Pero estas personas con las que él estaba hablando, más adelante le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y sus deseos son los que ustedes quieren hacer. O sea, no había ninguna intención en conocer a Dios ni en volverse a Dios. Así que el mismo Jesucristo le dice, si Dios fuera vuestro padre, si Dios fuera su padre, si ustedes fueran hijos de mi padre, entonces ustedes me entenderían y me amarían. Pero ¿por qué no entienden lo que digo? Y él les contesta ahí mismo, porque no pueden oír mi palabra, porque su mente está cerrada a la palabra de Dios y no quieren escuchar la palabra de Dios. Y si no escuchan la palabra de Dios con toda la intención de conocer a Dios y de amar a Dios y de volverte a Dios y de corregir tu vida, no va a haber manera en que en ti se deposite esa fe que solamente el Espíritu Santo puede derramar en ti para poder creer en Dios. Aleluya.
El lenguaje del reino revela a Dios. Esa es la importancia del lenguaje del reino, que usted lo puede entender. ¿Dónde está el lenguaje del reino? Está aquí, en la palabra. ¿Qué pasa? Porque es importante que yo conozca la palabra, porque es importante que ese sea mi lenguaje, el lenguaje del reino. Primero, porque soy ciudadana de su reino. Y todo ciudadano de un reino debería conocer el idioma del reino, comunicarse en el idioma de ese reino, y todo lo que hace, lo hace en el lenguaje de ese reino. Así que si yo soy ciudadana del reino de Dios, mi lenguaje tiene que ser el lenguaje del reino de Dios, y ese me revela a Dios y revela su reino a mí. Me revela a Dios y me revela sus propósitos, me revela su carácter, me revela sus leyes, me revela su verdad. El lenguaje del reino de Dios me va a revelar ¿a quién? A Dios y su reino. Cómo me debo mover, cómo debo caminar, cómo me debo manejar en donde quiera yo vaya, y debe de ser conforme a las leyes y las direcciones y los propósitos y todos los objetivos, todo en base al reino de Dios. Así que el lenguaje del reino me va a revelar a Dios y su reino. Me va a revelar a Jesucristo como el Mesías, como mi Salvador, como mi Redentor, como el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que padeció por mí, que se entregó y fue el sacrificio perfecto. Por lo tanto, yo no tengo que hacer ningún sacrificio para yo obtener el perdón por mis pecados, porque ya Jesucristo lo hizo. Lo que debo hacer yo es volverme a Él y reconocerlo como lo que yo necesito. A quien yo necesito en mi vida es a Jesucristo. Es su verdad. Es Él en mí. Es la mente de Cristo en mí. Es su personalidad, su carácter en mí. Sus leyes en mí. Su manera de vivir en mí. Y que yo pueda crecer a esa estatura. Que Él dice, aprendan de mí. Sean como yo, que soy manso y soy humilde de corazón, para que hallen descanso. Él nos da exactamente lo que necesitamos. Necesitamos el descanso de Dios. Necesitamos la plenitud de Dios. Necesitamos la paz de Dios. Pues tenemos que aprender a hablar, pensar y vivir como Jesucristo, que lo único que hacía era hacer el propósito de Dios aquí en la tierra, no importando cuánto eso le iba a costar. Él sabía a lo que él venía, él sabía que iba camino a morir, pero no era una muerte cualquiera. Él iba a morir y él decidió permanecer en ese propósito y no se quitó, porque él sabía que el único sacrificio perfecto era él, porque él no pecó. Él fue tentado, pero tenía muy claro cuál era su propósito aquí en la tierra. Y cuando el enemigo venía directamente a atacarlo, hasta con la misma palabra, citando, también Jesucristo le decía sí, pero también está escrito. O sea, la palabra, la verdad revelada, que es lo que nosotros necesitamos. El lenguaje del reino nos va a revelar esa verdad. Se llama Jesucristo. Así que el lenguaje del reino nos revela a Dios, nos revela su reino y nos va a revelar a Jesucristo como el Mesías. Y nos va a dar identidad como pueblo de Dios. El lenguaje del reino va a unir a todos los ciudadanos como una nación. Como lo dice en Primera de Pedro, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. De todas las naciones de la tierra, Él agarró de aquí, de acá, de todas las naciones de la tierra. Él agarró y estableció una nación. Su pueblo somos nosotros, somos su reino. Así que nosotros tenemos un lenguaje que tenemos que hablar como ciudadanos del reino, y ese lenguaje es la verdad. Se llama Jesucristo.
ese lenguaje del reino nos permite a nosotros el poder anunciar, como dice su palabra, vamos a ser testigos de Jesucristo y vamos a anunciar la verdad, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no vamos a hablar otra cosa que no esté contenida en su palabra. Usted conoce a Dios porque conoce la palabra que está escrita, que nos fue dejada para que nosotros pudiéramos leerla y por ella ser instruidos, ser enseñados. Y esa palabra nos transforma, esa palabra nos revela a Dios y el Espíritu Santo que se derrama en nosotros nos da lo que tenemos que hacer, pone en nosotros lo necesario, no algo que yo pueda hacer por mi propia cuenta, sino porque Dios lo pone en mí. Su Espíritu Santo es el que está en mí, que me hace, que me mueve, que me lleva a ciertos lugares y pone en mi boca lo que tengo que hablar. O, como decimos, por casualidad estuve pasando por aquí, pero no era casualidad. Fue que el Espíritu Santo te llevó a ese lugar porque era necesario que pasara por ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los instrumentos en las manos de Dios. Así que ese lenguaje del reino nos va a permitir anunciar, manifestar y establecer el reino de Dios y perpetuar ese reino de Jesucristo aquí en la tierra. Cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando Él empezó su ministerio, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Después le dijo a los discípulos, vayan, prediquen, vayan, anuncien, vayan, proclamen, vayan y sanen a los enfermos, denle libertad a los cautivos. ¿Y qué? ¿Quién está cautivo? Aquel que no conoce la verdad, aquel que no tiene a Dios, aquel que no ha conocido a Jesucristo. Ese anda en cautividad, no que esté en una cárcel física, sino que puede estar en una cárcel espiritual, emocional, mental. Esas personas están cautivas, aunque anden por ahí por la calle en toda libertad, pudiéramos decir, pero en realidad están cautivos hasta de ellos mismos. Y a eso nos envió el Señor. Y digo, vayan, vayan, anuncien, proclamen, sanen, rompan cadenas, denle libertad, predíquenle el año agradable del Señor. O sea, ya el reino de los cielos se ha acercado, está aquí en la tierra. Vayan y anúncienlo. Nosotros somos llamados a anunciar ese reino de Dios que está aquí en la tierra y sí está para cada uno de los que se vuelvan a Él. Nosotros nos volvemos a Él. Dice la palabra, el mismo Jesucristo dijo, arrepentidos, hagan metanoia. Fue lo que quiso decir, una transformación de mente. En el capítulo 12 de Romanos también lo dice. Nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento de día en día. Renueven su mente de día en día. Esto es algo de día a día. Yo necesito a Dios hoy, mañana necesito otra vez a Dios. Pasado mañana necesito a Dios otra vez. Es algo que es diario y yo renuevo mi mente en Dios. Y esta palabra que está aquí, que usted dice, eso es un escrito. No. Si usted la lee así porque sí, pues es un escrito. Pero cuando usted le dice, mira, yo me voy a disponer a leer tu palabra y yo te pido, le pides al Espíritu Santo, yo te pido que tú me reveles a Cristo. Y que lo que me haga falta me sea revelado aquí en esta palabra. Y de lo que yo estoy necesitado, lo que mi mente tiene que entender, lo que mi corazón necesita y lo que mi alma necesita para sanar, que yo lo reciba en el nombre de Jesús. Así que yo voy a leer tu palabra y yo declaro que esa palabra es medicina a mi alma y a mi cuerpo entero. Y que todo lo que yo necesito saber, entender, lo tengo aquí en tu palabra y que tú me lo vas a dar y tú me lo vas a revelar. O sea, pídale al Señor que le revele lo que está escrito en su palabra, no solamente leerla, sino entenderla. ¿Por qué? Porque esa es la verdad que nosotros necesitamos para ser sanados, para ser libertados y para ser transformados. Necesitamos su Espíritu Santo en nosotros.
Así que hablar el lenguaje del reino nos permite identificarnos como verdaderos hijos de Dios y nos diferencia de los hijos de error. Se habla en la palabra los hijos de la verdad y los hijos del error. Y nosotros, cuando hablamos el lenguaje del reino, que es la verdad de Dios, entonces nosotros nos identificamos como hijos de Dios y somos diferentes a los hijos del error. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Escuche esto. Dijimos ahorita que el mismo Jesús le dijo a los discípulos y a la gente que estaba escuchando, le dice, si fueran hijos de mi Padre, ustedes me amarían y me escucharían y me entenderían, ¿verdad? Pero, ¿por qué no me entienden lo que le estoy diciendo? Y le dice, porque no pueden oír mi palabra. Entonces aquí en Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por más que le hablemos, por más que le expliquemos, por más que le hagamos un croquis, le hacemos el mapa, le pueden explicar desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no tiene a Dios, si Dios no le ha sido revelado, si el Espíritu Santo no está en él, no lo va a entender, no lo va a escuchar. Y lo que le dijo se le va a olvidar. Ahí lo dice Juan. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos va a escuchar. El que no es de Dios no nos va a escuchar. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Los que tienen el espíritu de la verdad escuchan, creen y caminan. Los que no tienen el espíritu de la verdad, que tienen un espíritu de error, no escuchan. Pues no van a entender, nunca van a creer. A menos que Dios lo haga. Por eso digo, ¿cuál es la intención de su corazón? ¿Verdaderamente usted quiere conocer a Dios? ¿Verdaderamente usted quiere amar a Dios? ¿O solamente lo dice de la boca para afuera? ¿Qué es lo que usted desea para su vida? ¿Usted quiere seguir en el mismo estado que está? No es problema. Está bien. No hay ningún problema. Digo, no es mi problema. Pero eso depende de usted. ¿Usted quiere seguir como está? ¿Usted quiere seguir así? Está bien, no hay problema. Ahora, el que no está conforme, ¿cómo se siente? ¿Cómo vive día a día? Y sabe que lo que necesita es a Dios, tiene que abrirse y tiene que volverse a Dios. Y tiene que decirle, Dios, yo te quiero conocer, yo te quiero conocer, yo te quiero conocer. No hay otra cosa que yo quiera en mi vida, sino conocerte a ti, amarte a ti, sentirte a ti, experimentarte a ti, sentir ese derramar de tu Espíritu Santo en mi vida, sentir ese gozo que yo necesito, esa plenitud que solamente la puedo encontrar en ti, porque fui creado por ti y para ti. Y mientras viva de espaldas a ti, no voy a tener plenitud, porque fuimos creados para honrar, alabar, adorar a Dios y vivir para Él. Y mientras el hombre siga de espaldas a Dios, rebeldes, contumaces, se llama iniquidad. Y eso te separa de Dios. Por lo tanto, no hay manera que tú puedas tener paz, que tú puedas tener gozo y que tú puedas tener ganas de vivir. No la hay, porque estás alejado de tu fuente que se llama Jesucristo. Así que nosotros, los que somos de Dios, escuchamos su palabra y en nosotros hay la fe necesaria para creer y para entender su palabra y caminar en ella. Los hijos de la verdad versus los hijos del error. Mire, los hijos de la verdad. En Juan 8, 31 al 32. Un momentito. Ahí. Los hijos de la verdad, Juan 8, ese es Jesucristo hablando. Vamos a decir en Juan 8, 31 al 32, los hijos de la verdad. Y los hijos del error en Juan capítulo 8, ahí mismo, del 44 al 45. Jesús le dijo primero a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, o sea, la palabra. Y conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres. Esos son los hijos de la verdad. Conocen la verdad y por lo tanto son libres. Son libres. Aleluya. ¿Libres para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación que se llama Jesucristo. Para aquellos que todavía no le conocen. Y se supone que nuestro lenguaje sea el lenguaje del reino, que es el lenguaje de la verdad, es el lenguaje del amor, es el lenguaje del perdón. Eso sería otra clase. Ese es el lenguaje del reino. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Porque se aman unos a otros. Cuando Pedro le preguntó, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me comete una falta, que me ofende? Por la misma, 70 veces 7. Por la misma falta. 70 veces 7. El mismo Jesucristo, cuando enseñó a orar, dijo, van a orar de esta manera, y dijo, oren así al Padre. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, ese es el lenguaje del reino. Y no es un perdón de la boca para afuera, es un perdón de verdad. Porque el lenguaje del reino es la verdad. Y no es la hipocresía. Que hay muchos, sí hay muchos. Hay muchos adentro que dicen ser, pero ni ellos mismos saben que no son. Aquí Jesucristo lo dijo. Le dijo después, en ese mismo capítulo, Juan 8, en el versículo 44 y 45, dice, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que el que no nos quiere escuchar, déjelo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Pero si no quieren escuchar, pues nosotros tenemos que ir a llevar el mensaje a quien sí lo necesita y está deseoso, está necesitado y lo quiere, lo desea. Necesito eso que yo necesito y se llama Jesucristo. No es eso, es ese. ¿Quién? Los hijos inicuos, o sea, los hijos del error, han sido confundidos en su propio lenguaje y son engañados y engañan con la mentira y el error creyendo que dicen la verdad. Pero es que ellos mismos han sido engañados por ese lenguaje de la mentira, del error, y son engañados y engañan con la mentira y el error. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 11, así lo explica. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea, de rebeldía, están en contra de Dios, rebelados, de espalda a Dios, que Dios dice una cosa, pero ellos hacen otra, que Dios dice algo y ellos establecen otra, y siempre están en contra de lo que Dios está diciendo. Eso se llama iniquidad, es rebelión en contra de Dios. Así que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No lo recibieron. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, porque no quieren. Pues entonces vamos a que se envuelvan ahí, porque entonces si se arrepienten, ahí está. Y Dios envía un espíritu de estupor. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su rebelión, por su deseo de ir en contra de todo lo que Dios establece. Pues entonces Él mismo hace que se envuelvan en su propia mentira. Lo dice así. Jeremías 9, versículo 3 dice, tensan su lengua como su arco. La mentira
y no la verdad prevalece en la tierra, porque de mal en mal proceden. ¿Por qué? Porque no aman mi verdad y no quisieron mi verdad, y a mí no me conocen, declara el Señor. Así que se enredan en su propia lengua. Y dice que porque no creen en mi verdad, Dios les enviará un poder engañoso para que sigan enredados en ese engaño y nunca sus ojos se han abierto, porque con su corazón endurecido no me quisieron conocer, no quisieron la verdad y no quisieron amarme. Así que Dios mismo los envuelve en su propio engaño para que sigan ciegos. Dice Job, capítulo 15, versículos del 5 al 6, porque tu iniquidad, tu rebelión en contra de Dios, enseña a tu boca y escoges el lenguaje de ellos. Tu propia boca y no yo, dijo Dios. Tu propia boca y no yo te condena. Tus propios labios testifican en contra de ti. No soy yo. Tú te quisiste condenar a ti mismo. Por eso fue que Jesucristo en Juan 3 le dice, está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. Pero después el otro versículo dice, porque no vino a condenar, sino que vino a salvar. Y después en el otro versículo dice, porque el que no cree en mí, o sea, lo que dice aquí en 2 de Tesalonicenses 2, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron creer en mí. Me rechazaron y no me quisieron a mí. Y por eso Dios le envía ese poder engañoso para que crean en la mentira y no se vuelvan a él, porque no lo quisieron, porque lo rechazaron, porque no quisieron amarlo, no quisieron la verdad y prefirieron la mentira, no quisieron la luz y prefirieron la oscuridad. Entonces aquí le dice a Job, tu propia boca y no yo te condena, tus propios labios testifican contra ti porque fue que tú no quisiste. O sea, yo no te condeno, tú te condenaste tú mismo. ¿Por qué? Por no creer en Jesucristo y por no amar ni abrazar la verdad de Dios, que es Jesucristo. El lenguaje de la verdad es el lenguaje del Padre Celestial. Lo dice desde Génesis capítulo 1. Desde que empezó a crear, ¿cómo creó? Jesucristo. Y dice que el lenguaje de la verdad es el lenguaje del Padre Celestial. El lenguaje de la verdad es la palabra de verdad. Crea y sostiene viva toda la creación. Es el lenguaje a través del cual el Padre Celestial se comunica, la verdad, y se relaciona con todo el que la ha creado. Es el lenguaje que revela la identidad del Padre Celestial, su carácter, su propósito y su voluntad. Cada lengua tiene un código, o sea, hay unos códigos, una codificación, aún para las computadoras tiene sus códigos, los bits, ¿verdad? Entonces quiere decir que cada idioma tiene unos códigos, tiene unas letras, tiene unos símbolos, es lo que quiero decir, tiene unos símbolos y a través de esa escritura nos podemos comunicar. Pues en el reino de Dios, esos símbolos o esos códigos están y tienen origen en la palabra de Dios. Y la palabra en hebreo se dice dabar. Lo puedes encontrar en el diccionario Strong en el 1696 y significa hablar, anunciar, decretar. Así que lo que sale de la boca de Dios son sus decretos. No son revocados. No pueden ser cambiados. Lo que ya le estableció es y ya. Lo que salió de la boca de Dios viene a cumplimiento. Por eso dice que su palabra permanece para siempre. Porque no puede ser cambiado. Porque todo lo que sale de la boca de Dios, su dabar, es un decreto. Y un decreto quien único lo puede hacer es el rey. Y el rey cuando hace un decreto, nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar. No puede ser revocado, no puede ser cambiado, no puede ser eliminado. Se tiene que cumplir. Así que el dabar de Dios es hablar, anunciar, decretar.
posee una riqueza semántica que va mucho más allá de una traducción como palabra o cosa. Su raíz trilitera implica la idea de ordenar. Escuche bien lo que significa el dabar. Lo traducimos como anuncio, lo traducimos como hablar y lo traducimos como decreto, pero va mucho más allá porque implica ordenar, arreglar, dirigir palabras. Así que hay un amplio espectro de significados que abarcan desde la comunicación verbal hasta la acción misma, pasando por conceptos abstractos como la promesa o el decreto divino. ¿Escuchó? El decreto de Dios, la promesa, vida eterna. Aleluya. Así que cuando hablamos del dabar de Dios, hablamos como palabra, como acción. Tiene un poder creativo. La palabra de Dios. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, haya luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, cuando Dios habla es una palabra como acción. También el dabar es una palabra como mensaje. También el dabar es una palabra como promesa o decreto. Y también el dabar es una palabra como un asunto o cosa. En el contexto antiguo de Israel, que hablamos al principio, en el paleo hebreo, que fue escrito la palabra, la escritura, en el paleo hebreo, en ese contexto del antiguo Israel, la palabra tenía un peso y una importancia mucho mayor que ahora en la actualidad. Todo lo que se hablaba. El dabar, ya sea pronunciado por un líder o por un profeta o un miembro de la comunidad, tenía un impacto directo en la vida de las personas. La fidelidad al dabar, especialmente al dabar de Dios, a lo que Dios estaba diciendo, era fundamental para la identidad y la cohesión social en Israel antiguo. Así que la palabra de Dios era muy importante a través de todas estas escrituras. La palabra de Dios era ley. Lo que salía de la boca de Dios está muy distinto a lo que pasa hoy. La gente no le importa lo que Dios dice. Pero esos son los que no conocen a Dios, los que no tienen su verdad, los que no pueden escuchar. Y como no pueden escuchar, no pueden entender, no tienen fe, por lo tanto no pueden creer en Él. Pero nosotros, los que sí conocemos a Dios, que sí escuchamos y entendemos lo que la palabra de Dios está diciendo, para nosotros sí tiene mucha importancia. Dice Juan 1, del 1 al 4, en el principio la palabra ya existía. ¿Quién era la palabra? Jesucristo. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. La verdad. En otras versiones dice el verbo. En el principio la palabra ya existía. En la versión que conocemos de Reina Valera, en el principio era el verbo. Y aquí en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Cuál es el dabar de Dios? Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Nosotros, el lenguaje del reino nuestro es Jesucristo. Es la palabra, es la verdad. Aleluya. Es Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, de la palabra, de Jesucristo. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Así que la palabra, el dabar de Dios, tiene tres cosas. Crea, sostiene viva toda la creación. Y es el lenguaje a través del cual nuestro Padre Celestial se comunica y se relaciona con todo lo creado. Es el lenguaje que revela la identidad del Padre, su carácter, su propósito y su voluntad. Se llama Jesucristo. En Proverbios 18, 20 al 21,
Dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. Así que, ¿qué tú estás hablando? ¿Cuál es el lenguaje que hay en tu boca? ¿Cuál es el lenguaje que hay en tu mente? ¿Cuál es el lenguaje que hay en tu corazón? ¿Cuál es el lenguaje que todas tus acciones están transmitiendo o están comunicando? Necesitamos hablar, expresar, manifestar, establecer el lenguaje del reino de Dios como ciudadanos de su reino. El dabar de Dios trae diseño y crea orden. La palabra de Dios, lo que Él dice, lo que Él decreta, lo que Él establece desde el principio, su plan, su diseño, su propósito es su dabar. Su palabra crea, su palabra diseña, su palabra establece, su palabra decreta y su palabra no termina, no permanece para siempre. No se queda sin cumplimiento, es lo que quiero decir. O sea, la palabra de Dios, su dabar, el dabar de Dios, lo que ha salido de la boca de Dios es lo que crea diseño y crea orden en tu vida, en tu casa. Es una palabra creativa, es una palabra de sabiduría, es una palabra que se establece en ti. Generan acción, producen movimiento en ti para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. No es lo que tú puedas hacer, es lo que Dios hace en ti, su dabar, su palabra, lo que Él ya estableció, lo que Él ya diseñó. Eso genera una acción en ti, hay un movimiento en ti, activa la fe en ti y en mí. Es un poder dinámico que te impulsa a moverte, a producir o a hacer lo que te fue dicho. Tiene el poder de diseñar, de construir, de edificar, crear, según el plan o el diseño establecido por Dios en tu vida. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Esa es la verdad. Y si puedes, más adelante, puedes leer Génesis 1, del 1 al 13, habla toda la creación, léelo. Ahí habla del dabar de Dios, de la palabra de Dios como creación. Es creativa, como diseño, que Él habla y crea. Su palabra ordena, crea, diseña. Y hay un movimiento, hay una acción. La palabra de Dios te lleva a actuar según lo que Él estableció en ti. Su palabra está sobre ti. Aleluya. Así que concluimos en esta mañana leyendo algunos versículos que estuvimos hablando hoy. Los voy a repasar y con eso termino para que no se te olvide. Juan 14:15. Si me amas, guardas mi palabra. Juan 8:43, ¿por qué no entienden lo que digo? Porque no me pueden oír, no pueden oír mi palabra. Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Juan 8:31 al 32, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi palabra y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 1, del 1 al 4, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Cuál es nuestro lenguaje del reino? ¿Cuál es nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje tiene que ser el lenguaje del reino de Dios. Tenemos que conocer su palabra, tenemos que conocer su verdad y tenemos que vivir en esa verdad. Y ese debe ser nuestro lenguaje. Así que es tiempo de usted examinarse y dile al Señor, necesito, alúmbrame hacia adentro, que tu Espíritu Santo me revele qué tengo que quitar, qué tengo que dejar, qué tengo que arrancar, qué tengo que dejar de estar diciendo o dejar de estar pensando o dejar de estar haciendo en mi vida. Y póngase a escudriñar la palabra de Dios. Conozca a Dios, conozca su verdad y viva en esa verdad. Porque aquellos que
le aman, son aquellos que le conocen, son aquellos que viven según su palabra, son establecidos en esa verdad y son libres para Él, para anunciar el reino de Dios, para manifestar el reino de Dios, para establecer el reino de Dios, para hacer luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos un faro de luz en medio de las tinieblas. Y dice que nos llevó y allá estamos entre los lobos, pero Él nos va a cuidar siempre y cuando nosotros permanecemos en esa verdad que se llama Jesucristo, puesto nuestros ojos solamente en Él y haciendo lo que nos toca hacer, dirigidos por Él, amparados por Él, guardados por Él en el nombre de Jesús. Así que en esta mañana te dejo, ¿verdad? Porque ya se nos fue el tiempo. La próxima semana seguimos con el lenguaje del reino, la parte número 2. Así que le pido al Señor que este día sea uno lleno de bendición y que tengas una semana excelente. Y que Dios te dé sabiduría en todo tiempo para saber hablar, para pensar y para hacer lo que tienes que hacer de una manera correcta, dirigido por el Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima. Bendiciones.